así. ¿Qué es o qué significa ser pobre en Sonora con ya el conocimiento que ustedes tienen? Porque suponemos que no es lo mismo la pobreza aquí que en otras regiones del estado o del país, pero no, ¿cómo cambia o qué es ser pobre? Sí, por supuesto. Pues mira, te diría para responderte dos aspectos o dos consideraciones fundamentales. Una, el tipo de pobreza que mide Coneval, que finalmente es la instancia que mide toda la pobreza en el país y que además mide los programas, la política de desarrollo social y también el INEGI son quienes hacen estas mediciones, ¿no? Es decir, los resultados que se den no los hace una dependencia de un gobierno, sino que los hace, digamos, organismos específicos que trabajan para ello. Eso por un lado. Miden multidimensionalmente. ¿Qué significa? Que abordan varios aspectos para poder hablar de pobreza o en su caso de pobreza extrema. Por ejemplo, si la persona tiene el ingreso que supere lo que le llaman la línea de bienestar, ¿no? ¿Cuánto gana pues esa persona? Si tiene una vivienda digna y decorosa, si esa vivienda tiene servicios, ¿no? Que tienen agua potable, que tiene luz, que tiene Ujú. drenaje la vivienda, si tiene pues el acceso a la alimentación. Lo que más se nos viene a la mente cuando hablamos de pobreza extrema es no tener ni siquiera la alimentación, lo básico, lo más básico asegurado. Y otro tipo de satisfactores, vamos a decir, bueno, el tema de la educación, son derechos finalmente, el tema de la educación, la seguridad social, la salud, ¿no? Eso es como la medición global multidimensional que hace Coneval. Cuando tú dices que es ser pobre en Sonora, sí, sí es verdad que hay una medición o una discusión distinta, sobre todo para los estados del norte en varios sentidos. ¿No? Se habla de una pobreza, vamos a decir, y que lo ha señalado el propio experto Luis Huesca, que te visita aquí semanalmente del CIAD, que dicen de una pobreza menos dura que en otras entidades de la República. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Bueno, pues que hay algunos satisfactores o derechos ya más garantizados. Uno puede ser el tema alimentario, otro temas como de vivienda, etcétera, ¿no? Es decir, que puede ser una pobreza menos dura. Eso no significa Ujú. que no haya pobreza en el Estado. Eso no significa que no haya contextos de sí mucha dureza con poblaciones, con gente que tiene incluso duda, incertidumbre sobre, por ejemplo, qué va a comer, que es lo que estamos platicando. Ujú, exactamente, no, de hecho, ahorita que menciona esta parte, y acá tengo un dato que me parece interesante porque también se logra una disminución de la pobreza extrema en la población indígena, Así es. que si nos vamos también a rezagos, pues también sabemos que son de las poblaciones más rezagadas en el país tampoco, ¿no? También, Exactamente. perdón, ¿no? Sonora logra en esta medición que se presenta el pasado Ajá. jueves, logra algunos, vamos a decir, lugares o se posiciona de forma importante por debajo de la media nacional en lo que representa pobreza, pobreza extrema. Por ejemplo, en pobreza se redujo lo que le denominan la pobreza extrema y moderada, que al final es la pobreza, ¿no? Esta medición que platicamos. Sonora logra una reducción, perdón, de 8.2 Por por ciento. ciento, 8.2 puntos porcentuales. ¿Esto qué representa? Que pasamos de 885,000 personas que se estaban registrando como pobres en 2020 a 650,000 personas en 2022. Significa que estamos hablando de 240,000 personas, aproximadamente 235,000 personas que dejaron de ser pobres y pobres extremos en el Estado. Ujú. Esto es muy por debajo, vamos a decir, logramos pues un alcance de mayor personas que salieron de ser pobres a nivel nacional. Eso es Ujú. un buen resultado para el Estado. Y en pobreza extrema, además, Sonora tiene, vamos a decir, resultados muy importantes porque de 3.5% se logra reducir a 1.7%, más de 54,000 personas Ujú. dejaron de ser pobres extremos en Sonora. Sonora es la quinta entidad, de ser la número 11, en 2022 era la número 11, la entidad con menos pobres extremos, pasó al número 5, es decir, está entre las 5 entidades del país Ujú. con menos pobreza extrema. Esa Ok. es una buena noticia y como bien dices, ahí está también el caso de nuestros pueblos originarios, donde ha habido además importantes inversiones sociales, por ejemplo, en materia de planes de justicia, ¿no? Ujú, ok, que supongo que esto ahí también es como miden el impacto, ¿no? También de estos proyectos, de estos planes, ¿no? Además, por ejemplo, de los planes de justicia, por ejemplo, ¿qué más ha contribuido para que estas personas ya dejen de estar en pobreza o en pobreza extrema? Por supuesto. Ujú. Por un lado es toda la política social federal, Ajá. todos los programas sociales federales, la inversión social sostenida de ya
pues 4 años, vamos hacia hacia el cierre de sexenio el próximo año, pero es una política social sostenida incluso con las dificultades de la pandemia. Y eso sí marca una ruta. ¿Por qué? Porque va logrando que vaya cambiando una tendencia. Otro, los programas estatales son importantes porque los programas estatales además se abocan a las poblaciones particularmente más vulnerables, la pobreza extrema, y pueden complementar los programas federales. Mientras los programas federales son universales, como ya se ha comentado, se ha discutido, se ha reflexionado, los programas estatales van más focalizados a las poblaciones vulnerables y eso nos permite ser un complemento importante, Niria. También la política, por supuesto, de aumento al salario mínimo, me parece que eso ha sido ya también muy discutido, es un gran acierto del gobierno federal, la política del aumento del salario mínimo y pues la reactivación económica, los esfuerzos que se han hecho a nivel federal, los esfuerzos que se han hecho a nivel estatal, que el gobernador ha estado anunciando, las inversiones que se están detonando, la inversión en infraestructura también es importante para detonar contextos distintos, nuevas oportunidades de empleo y eso, todo eso confluye para un buen escenario en el caso de Sonora. No significa que digamos que todo está resuelto, significa que estamos señalando un avance muy importante que no se había presentado y se ha señalado, pues el gobernador lo comunicaba en los últimos 14 años en la entidad, estamos hablando de más de 2 sexenios donde esto no se presentaba, donde en las mediciones, vamos a decir, las mediciones empiezan por ahí del 2008, ¿qué significa? Que es la mejor, ya desde que se está midiendo formalmente realmente la pobreza, pues estos son los mejores resultados que se tienen y a nivel nacional también se está marcando un presente muy importante y creo que eso es una muy buena, una gran noticia. Ahora hay que consolidar esto y pues seguir avanzando con las poblaciones que aún están en las mayores vulnerabilidades. ¿Qué es lo que te iba a preguntar, no? ¿Y cuáles serían las áreas de oportunidad que sigue también, no? Para, en cuanto a estos esfuerzos por reducir la pobreza. Consolidar porque Ujú. finalmente esto no acaba. En Sonora sigue habiendo 650,000 personas en pobreza y pobreza extrema. De esas 650,000, 51,000 son pobres extremos, es decir, están en esta condición más vulnerable. Tenemos que seguir haciendo inversiones sociales muy importantes. Tenemos que también trabajar por la gente que es vulnerable en algún otro aspecto. ¿Qué significa? Que ya no es pobre, pero que avanzó, sin embargo sigue presentando alguna vulnerabilidad. Esas vulnerabilidades pueden ser porque no tiene, por ejemplo, la seguridad social, o sea, tiene un empleo, está remunerado, pero no tiene estas prestaciones, estos servicios que son necesarios, o no tiene del todo estos servicios en su vivienda. Entonces tenemos que seguir consolidando esto. Otra buena noticia Ujú. también que hay que destacar es que también se mide aquella población que es no pobre y no vulnerable, no pobre Ujú. y no vulnerable, es decir, que está en la condición que todo mundo tendría que estar, pues, ¿no? ¿Qué sucede en Sonora? Que había 33.9 aproximadamente por ciento de la población en esta situación, 1 millón de personas, un Ujú. millón de personas, ¿no? Y aumentamos a casi el 40%. Es decir, Ok. 1.183.000 personas en el estado actualmente son no pobres y no vulnerables. Esa es una muy buena noticia O sea, y hay más es bienestar, se podría decir, o van. exactamente, es Ujú. una cuestión de mayor bienestar. Lo que pasa es que al medirlo lo ponen en esas, vamos a decir, lo ponen desde esa dimensión o lo abordan desde ahí, pero en efecto es una condición de bienestar a la que aspiramos que todo mundo esté en el Ujú. Estado y en Ahora, México. me llama la atención y sí quisiera preguntarte, secretaria, ¿qué pasaría si no se sigue incrementando, por ejemplo, el salario mínimo y si algunos programas sociales que se han implementado no continúan? Porque entiendo que entre todas las razones o todas las situaciones que han generado que se reduzca la pobreza, pues esta parte también es importante, ¿no? ¿Qué pasaría, no, con Pues, esto? por supuesto, mira, yo creo que algo importante aquí es, Sí, se tiene que consolidar lo que se está haciendo. Siempre hay riesgos de retroceso. Y eso es lo que también eso es tenemos importante. que saber y recordar, porque recordemos que en 2020, ¿qué sucede? Viene una pandemia y lo que se estaba avanzando, por ejemplo, del propio gobierno federal, pues se ve de pronto o sea, es decir, si hay una afectación, si hay un retroceso, aún así, con los programas que se estaban implementando, aún así, el retroceso fue menor del esperado. Es decir, hubo una contención gracias a toda la inversión social que se hace en ese momento, pues a nivel federal sobre todo. Ahí es por eso hay que destacarlo. Es decir, siempre se puede retroceder, que la gente que es vulnerable
pueda regresar a ser pobre o pobre moderada. Pues ahí tenemos que evitar. La gente vulnerable, lo que tenemos que hacer es esto que platicamos, que deje de ser pobre y deje de ser vulnerable. Esa es la apuesta que hay que tener. Lo otro es recordar que sí son muy importantes las políticas estatales y también las acciones que se hagan desde los municipios. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando no hay un acompañamiento estatal a las políticas federales, no necesariamente se va a traducir en estos, vamos a decir, en estos avances que ahora sí podemos estar reportando. Tiene que haber una política estatal correspondiente. Los gobiernos estatales, yo creo que el gobernador del estado aquí lo ha demostrado bien, de decir si nos toca y no me toca ese tema, pues ahí que el gobierno federal lo atienda, como otros temas en los que a veces vemos que en diferentes gobiernos dicen, no, ese tema no, o que no, sí nos toca, por supuesto que nos toca, y creo que ahí ha sido importante esta definición del gobernador de tener un presupuesto social que sea histórico, que marque un precedente en Sonora. Y lo otro, sí los ayuntamientos, y esto es importante que también la gente que nos escucha lo sepa, ¿cómo avanzamos en poder otorgar los servicios? Bueno, pues ahí se requiere también la regularización de terrenos, de aquellas pues asentamientos que hace muchos años sabemos que existen en muchos municipios y que de pronto pues no los regularizan, pues cómo vamos a poder acceder con servicios y con vivienda. Entonces, es un trabajo conjunto para ir superando estos círculos de pobreza en todos lados. Y pues finalmente recordar también, Niria, pues son derechos de la gente, son los derechos sociales, son los derechos que consagra nuestra Constitución. Entonces lo único que estamos haciendo es trabajar para que esos derechos se puedan ejercer. En la parte que le toca al Estado, hay un presupuesto, hay programas, hay proyectos, ¿qué podrías destacar de eso y a qué sí se le va a dar continuidad? Bueno, hay programas como no lo sabía, en este año estamos pues llegando casi a 500 millones en ejercicio de programas diversos, programas que atienden la pobreza extrema como Mano con Mano, programa que atienden diversas vulnerabilidades como cuidar a quienes cuidan, otros programas que están incentivando la movilidad como el Enbici, que pronto les tendremos también noticias al respecto, ¿no? Y otros programas más, y hay otros programas en otras dependencias, porque aquí es muy importante hablar de la Secretaría de Desarrollo Social, pero también hablar de otras dependencias que están haciendo su propio también programas en esta línea y que al final se articula todo. Zagarpa con huertos familiares, por ejemplo, que tiene esa política muy clara desde la Secretaría con la titular, con Fátima. Están también programas de becas que son, tú sabes que son muy importantes, que alcanzan más de 600 millones de pesos en becas. ¿Por qué? Porque hay una apuesta importante por la educación. Si todo eso y otros programas más que existen lo sumamos, toda la inversión en infraestructura que estamos hablando, pero digamos la parte social de los programas lo sumamos, pues esto viene y sí hace una gran diferencia en la vida de la gente, para el ingreso, para la movilidad, para el acceso a la educación, para que no se esté preocupando tanto por no saber, por ejemplo, cómo, si va a tener que comer o no, que eso es algo que el gobernador ha subrayado mucho. Entonces, todo eso viene y es una diferencia en la vida de la gente. Tenemos que consolidarlo. Las políticas públicas siempre pueden ser perfectibles, eso también lo tenemos muy claro. Entonces, en el tiempo también se van revisando para que se vayan mejorando acorde a las necesidades pues también contextuales, ¿no? Así es, muy bien. Pues todo un tema, podríamos aquí extendernos muchísimo, el tiempo de radio nunca es suficiente. Le agradecemos a la Secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño, que nos haya acompañado y que nos haya pues ampliado más el panorama con relación a la reducción de la pobreza. Muchísimas gracias. Gracias a